Señores, iniciamos una de las secciones de mayor intensidad y alegría de este Al Mediodía con Mariotti y compañía. Y la presentación de Carlo Mariotti la hace Jenny Aquino. El más buen mozo de los Mariotti vestido de blanco el día de hoy habla de deportes. Bueno, buenas tardes para toda la audiencia del mediodía, para todo el equipo. Hoy damos inicios a este segmento deportivo hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio y tenemos que en el día de ayer la Federación Internacional de Béisbol reveló que el calendario del torneo preolímpico que se estará disputando a partir del 31 de mayo al 5 de junio en Miami, en el estado de la Florida, Estados Unidos, y esto contará con la participación de 8 equipos, entre los cuales se encuentra el equipo de República Dominicana, que se encuentra actualmente en el puesto número 10 del ranking mundial de béisbol, y entonces el equipo dominicano iniciará la competencia clasificatoria a los Juegos Olímpicos de Tokio, midiéndose en el primer juego ante Puerto Rico el mismo día 31, luego se enfrentará a Estados Unidos y el último enfrentamiento desde esa jornada será contra el equipo de Nicaragua, cerrando así la ronda regular de ese grupo A de los preolímpicos. Entonces los mejores equipos del grupo A y grupo B avanzarán a una super ronda que se celebrará del 4 al 5 de junio. En esta super ronda el ganador avanza a las Olimpiadas directamente, mientras que el segundo y tercer lugar pasan a una última ventana clasificatoria para estas Olimpiadas. Esta ventana clasificatoria se jugaría del 16 al 20 de junio en Taiwán, y los equipos que ya han clasificado son el equipo de Japón, el equipo de Israel, el de Corea del Sur, el de México, son los que ya aseguraron su boleto para el torneo de béisbol olímpico que estará iniciando el 28 de julio. Pasando a la Fórmula 1, este fin de semana, ya en el día de hoy inició, tenemos un fin de semana de acción automovilística. Regresa el Gran Premio de Portugal, el Premio de Portimao, la tercera ronda de esta temporada, la tercera ronda entre el equipo Mercedes contra el equipo de Red Bull, la tercera ronda de Hamilton versus Verstappen, en donde ya el equipo de Mercedes con Hamilton y Bottas en el día de hoy han contado con las vueltas más rápidas del circuito por el momento. Y tenemos también la noticia de que en esta temporada se estará realizando un pequeño cambio en el calendario que ya había sido anunciado al inicio, y tenemos que en el Gran Premio de Canadá no se celebrará este año. Eso es en el mes de junio, la fin de semana del 11 al 13 de junio. Esto se debe a las medidas que ha tomado Canadá en cuanto a la pandemia, cancelando los eventos deportivos y los eventos en general. Por eso vemos que Toronto se encuentra jugando en Florida, así mismo los Blue Jays se encuentran jugando en Toronto, y así mismo se ha visto afectado el calendario de Fórmula 1, por lo que ahora se estará celebrando esta carrera de este mes. En Turquía se celebrará el Gran Premio de Turquía, y Canadá regresaría para el calendario del 2022 y ya firmó una extensión de 2 años más en la Fórmula 1. Pasando al mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, tenemos que en el día de ayer que Kevin Porter Jr. de los Houston Rockets se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en anotar 50 puntos con 10 asistencias o más. Lo hizo con 20 años. En el día de ayer pasó a LeBron James, que fue la persona que logró esta hazaña, el último en lograr esta hazaña con 23. Lo pasa en el día de ayer. Y ahora les hablaremos de 4 factores importantes para este último estrecho, estas últimas semanas de la NBA. Son 4 factores que vale la pena observar porque podrían afectar los cambios de cómo sería todo el panorama de los playoffs de la NBA y de la historia de la NBA, porque tenemos que el primer factor es Russell Westbrook y su búsqueda detrás de la historia, ya que en estos últimos 10 juegos Russell Westbrook solamente necesita 6 juegos con una triple docena para así pasar al Salón de la Fama de Oscar Robertson como el máximo líder de triples docenas de la NBA en toda su historia, colocarse como el número 1. A Washington le quedan 10 juegos, Westbrook solamente necesita 6 para colocarse como el número 1 de todos los tiempos. Tenemos también que un factor importante ha sido todo el factor de las lesiones, el efecto negativo que ha tenido las lesiones en la NBA a nivel general, pero específicamente este factor es con el equipo de Denver, un equipo de Denver que luego de que pasara la ventana de cambios de la NBA y agregaran a Aaron Gordon al equipo, se vio como que ya estaba listo para los playoffs, ya el equipo estaba rotundamente
armado para poder pasar los playoffs y avanzar a las finales de la NBA, pero hemos visto cómo en los últimos 12 días se ha visto afectada su rotación a raíz de lesiones. Entonces habría que ver cómo este final de la temporada regular pasaría a los playoffs con este equipo. Tenemos que un tercer factor es las posiciones de los equipos que vienen más debajo en la tabla de posiciones, con todo el tema del play-in tournament, el torneo de clasificación final para avanzar a los playoffs. Tenemos equipos como Boston y Miami que el año pasado disputaron la final de la conferencia del Este, y en esta temporada estarían posiblemente peleando para clasificar para los playoffs, al igual que tenemos al equipo de Portland, de Dallas y de los Lakers, que en este último estrecho buscarán acumular juegos para no caer en estas clasificaciones de este torneo, para poder avanzar, por lo que estas últimas semanas veremos un nivel de intensidad y un sentido de urgencia mayor en todos estos equipos, por los que las rivalidades serán más fuertes y más potentes. Y el último factor es el regreso de las estrellas. Como ya no es una sorpresa para nadie, esta temporada se ha visto afectada por las lesiones. En gran parte la culpa de esto ha sido todo el factor del receso corto que tuvieron entre una temporada y la otra, por lo que este ha sido el factor principal. No ha habido un descanso tal al que están acostumbrados los jugadores, pero ya en esta última semana estaremos viendo cómo van regresando poco a poco todas las estrellas. Ya hemos visto unas que regresan, otras que regresarán en estos días, por lo que esto sería un factor importante en las posiciones, ya que una vez entren estos jugadores, todo el esquema, el cuadro de juego cambia, y podríamos ver varios cambios en la tabla de posiciones a raíz de esto. En el día de hoy tenemos 8 juegos. Tenemos que los Sacramento Kings se enfrentan a Los Ángeles Lakers. Tenemos que los Utah Jazz se enfrentan a los Phoenix Suns. Es un enfrentamiento entre la posición número 1 y la posición número 2 de la conferencia del oeste, por lo que será un juego bastante interesante. Y tenemos que los Portland Trail Blazers se enfrentarán a los Brooklyn Nets. Carlos, y una pregunta, excelente el recuento. Una pregunta, ¿qué gana Floyd Mayweather peleando con un youtuber como Jake Paul? Bueno, cuarto, dinero, money, su nombre, Floyd Money Mayweather. O sea, él no gana. Lo que tiene es para perder, pero me imagino como una pelea de exhibición. Él no va a perder, que es lo primero, pero como una pelea de exhibición a él no le molesta. Pero Mayweather es un jugador que dura meses y años sin pelear, y regresa y hace una pelea y se busca 100 millones. Entonces imagino que la cuenta de banco va a tener un receso en esta pandemia y él quiere activarla nuevamente. Bueno, Floyd Money Mayweather, yo lo que sé es que si pierde de Jake Paul van a tener que ponerlo a pelear con el Canelo Álvarez. No, van a tener que subirlo con King Ryan, con Fortuna, con todos los boxeadores duros. Golovkin. Exactamente, con Triple G. Nosotros. Porque no va a haber quien lo aguanta ese en las redes. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Nosotros seguimos.